Bueno, pues ya hemos terminado el prototipo de placa flexible con marcos de aluminio. Bueno, las placas flexibles tienen un problema. El problema que tienen es que se calientan mucho. Es decir, cuando las tenemos pegadas en el techo de la autocaravana se nos calientan bastante y al final lo que provoca, aparte de la pérdida de rendimiento, provocan de que su vida útil disminuya dramáticamente. De tal manera de que al final la placa empieza a tener problemas de microfisuras incluso internas, que provocan pérdida de rendimiento, incluso hasta los puntos calientes bastante conocidos en estas placas flexibles que hacen que la vida útil que nos dicen que puede llegar a los 5 años, al final no es el caso. Muchas veces al año, o como mucho 2 años, acaban hechas polvo. Así que casi nadie al final aconseja poner este tipo de placas, sobre todo pegadas. Entonces, pues para evitar eso, lo que tenemos que hacer es que, primero, que la placa la tenemos que refrigerar, es decir, y lo segundo, que la placa dale de cierta rigidez, porque, vamos a ver, estas placas flexibles al principio se empezaron a utilizar en náutica, porque en la náutica, en el tema marino, las placas estas iban encima de unos toldos con unos tensores, con unos ojales, y se refrigeraban bastante, porque el toldo tiene bastante porosidad y al final no es lo mismo que pegarla sobre una superficie rígida. Y ahí pues la duración era bastante mayor, sobre todo cuando sacaron las placas con recubrimiento FTE, que es un recubrimiento que soporta altas temperaturas y son bastante transparentes el plástico que lleva y su degradación contra los rayos ultravioleta es menor que en el PET. En el PET el problema que tenía es que se cascarillaba y al final las placas se hacían inútiles porque la radiación que le llegaba a las células era muy baja. Y entonces eso unido con la sensibilidad que tienen las temperaturas estas placas y otros aspectos más que al final hacían que estas placas no duraran apenas nada. Así que bueno, que sí, que son placas que nos la venden como que es una buena solución para aligerar mucho el peso en nuestras autocaravanas o en utilizarlas en náuticas, porque son muy ligeras y se adaptan incluso a pequeñas curvaturas, es decir, entre el 15 y máximo el 30% de flexibilidad que dan estas placas que llegan a soportar. Y se hicieron pues al principio muy populares para su instalación, pero claro, cuando empezó la gente a tener problemas, empezaron a dejarla de utilizar o utilizarla bastante menos y empezar a utilizar tecnologías de placas rígidas que permite tener placas para mínimo 25 o 30 años. Así y que al final, claro, no es lo mismo 25 que los 5 años que te dan estas placas de garantía, que al final es mucho menos. A ver, los problemas que tienen también estas placas es que al ser flexibles y nosotros las adaptamos un poquito a la curvatura que tiene en algunos techos las autocaravanas, como pueden ser las capuchinas, al final sí nos dicen que soportan esa curvatura, pero con los baches y las vibraciones, al final la estructura interna esta de las celdas empieza a tener microfisuras y empiezan a perder rendimiento muy fácilmente. Entonces, ¿qué hemos hecho en este caso? Pues en este caso lo que hemos añadido es un chasis de aluminio, que lo hace también un chasis de aluminio muy ligero, que lo que hace es que la placa mantenga cierta rigidez, de tal manera de que no esté flameando con el viento cuando estamos con la autocaravana y sobre todo que refrigere porque está levantada y así nos permite tener una duración muchísimo mayor que la tendríamos de otra manera. Es decir, si ahora mismo esta placa no la levantáramos como la tenemos ahora y la pegamos encima de la fibra de la autocaravana, sí, nos puede llegar a durar unos 5 años con suerte. En algunas fibras la temperatura es tan alta que alcanza la placa que llega a deformar la fibra.
Eso, si veis algunas fotos por ahí de los daños que llegan a producir este tipo de placas cuando van pegadas, es para echárselo a pensar. Y luego, si esto lo ponemos en una placa metálica, ahí ya ni hablamos. Es decir, la temperatura puede llegar a superar los 110 grados centígrados, que por lo tanto dañarían las celdas, porque por ejemplo en estas placas, en este caso me parece que era 85 grados lo máximo que soporta. Y en la SunPower también está en unos 85 grados. Y luego está la degradación de los vatios que tiene por grado de temperatura, que hacen que estas placas, cuando se calientan tanto, pierdan un rendimiento brutal. Esto pegarlo, por ejemplo, en una furgoneta con una chapa metálica, metal, con sica, eso es la locura más grande que se puede hacer. Pero vamos, eso es una locura. Otra cosa que se suele hacer es poner una plancha de aluminio y poner la placa encima. Y esa plancha de aluminio es la que iría pegada a la autocaravana. Que tampoco lo veo bien. Porque en realidad estas placas deben de refrigerar por debajo también. Es decir, haciendo pruebas con estas placas, he llegado a ver incluso más temperatura por debajo que en la superficie. Es decir, es para hacérselo pensar, la verdad. De hecho, no, yo creo que es porque la parte de abajo, cuando está pegada, libera menos calor, es decir, se tarda más tiempo en enfriarse que la superficie, que realmente, como el calor sube hacia arriba, es decir, y el aire que le va dando va refrigerándolas, pero por debajo he llegado a ver casi 90 grados centígrados y aquí 80 y tantos grados, es decir, de tener debajo casi 6 7 grados más de temperatura que en superficie, que es algo que la verdad es que me quedé alucinado. Lo hice con la pistola térmica y lo estuve mirando y es lo que daba. De esta manera, como está aquí ahora, la placa fácilmente puede perder entre 7 y 10 grados respecto a pegarla contra, por ejemplo, una superficie de fibra. Y sobre una superficie de metal, bueno, la diferencia es salvaje. Es decir, el tenerla levantada. ¿Qué hemos hecho en este caso? Bueno, aquí tenemos una placa, esta tiene 4 milímetros, es una semiflexible. Lo que yo quería montar una placa que se pudiese desmontar en un caso determinado si yo tengo que hacer mantenimiento en el techo. Y en el techo tengo aire acondicionado y si un día tengo que hacer cualquier mantenimiento, cualquier reparación, el tener que despegar una placa porque no puedes trabajar encima de la placa porque te está ocupando el espacio donde uno tiene que trabajar, yo lo veo una locura. Entonces, lo que he hecho es que la placa sea desmontable, es decir, que yo pueda quitar la placa y solamente me queden los soportes pegados al techo. Y lo que he hecho es que en los ojales he puesto 4 tornillos de acero inoxidable que lo que hace es soportar un perfil de aluminio de una punta a la otra. Y al mismo tiempo, ese tornillo de acero inoxidable lleva una tuerca autoblocante de seguridad para que con las vibraciones no se me afloje y el mismo iría cosida al soporte de aluminio. Soporte de aluminio tradicional. Entonces, esta placa, si yo quiero desmontarla, solo tengo que quitar el tornillo de acero inoxidable de aquí y realmente sacaría la placa del soporte. Vamos a verlo un poquito más de detalle. Cómo está hecho esto. Vamos a levantarla para que veamos cómo está construido esto. Aquí está. Aquí vemos la placa con el sistema que la hace rígida. Tiene esta viga, este perfil de aluminio, iría adornillada a la placa por los ojales, por ahí, y al mismo tiempo a este soporte. Este soporte es el que iría pegado con Sikaflex. En este caso voy a utilizar el Sikaflex, lo tengo por aquí,
A ver. Sikaflex 554. Este es el que sustituye al 252i, tan conocido. Es bastante. Tiene unas propiedades superiores. El único problema que tiene unos meses de caducidad bastante cortitos. Vamos, que no. Los años desde que tú lo compras, este caduca en marzo de 2023. Así que es cuando tiene el rango de utilización, que eso hay que verlo siempre. Bueno, este es el Sika que yo voy a utilizar para aplicar aquí. En realidad lo pondré encima de la autocaravana, marcaré la sección y echaré Sika y le pondré peso en las 4 puntas para que haga el curado con el contacto total de los 4 soportes. Bueno, esta placa al mismo tiempo es otra barrita aquí, que va de acá a acá. Es una doble T, que vaya aquí. Esto va aquí y baja hasta aquí abajo y de ahí a ahí, esa punta. Y tiene aquí también un soporte que nos permite pues que apoye de tal manera, como es muy larga esta barra, y si cae nieve encima de la placa que no la hunda hacia abajo, o que intente pues repartir mejor la carga, que esto soporte mejor la carga del peso. Y bueno, este soporte este soporte yo lo quito completo, es un soporte que nada, está remachado aquí es como un chasis. Y este es lo único que yo he tenido que poner en la autocaravana, perdón, en la placa con unos remaches. He puesto un remache ahí, he puesto otro remache ahí y otro ahí y otro allí. Son 4 remaches. Y esos 4 remaches es el que soporta el subchasis ese que tiene la placa. Que el subchasis es esto. Eso, hace así, así y así. Es lo único. Es decir, si yo quito la placa, lo quito con ese subchasis. Si tengo que cambiar la placa porque se me ha dañado, quito ese subchasis y se lo añado a la nueva placa que vaya a poner. Voy a poner que vaya a poner la misma tipo de placa. La placa en el centro es muy rígida. Dice que es increíble, la verdad. La resistencia que tiene, se nota rígida. El peso que te puede dar este chasis de aluminio, pues llegará aproximadamente el 1,5 kg aproximadamente sobre el peso que tiene la placa. Es decir, una placa de 3 kilos te llegaría a los 4,5 kg, no llegaría a los 5 kilos. Así que aún así ni todo es muchísimo más ligero, por lo menos 2 veces a 2,5 veces el peso de una similar en rígida. Es decir, que el peso que se ahorra es brutal. En mi caso yo quería montar muchísimas placas encima del techo y si ponía rígida era imposible, porque es que se me iba el peso a los 70 y tantos kilos en placa, eso yo no lo puedo montar. Bueno, aquí si vemos por debajo cómo soporta ya, a ver si soy capaz de encender aquí. Oh, se ve. A ver si somos capaces de que se vea. Bueno, ahí está el soporte. Y el soporte lo que hace es ese pequeño soporte que se ve al fondo. Voy a hacer zoom, que lo puedo ahí, que se vea. Ese pequeño soporte que vemos en la barra, ese es el que va a tocar cuando lleguemos, ahí vemos, ¿no ve? Y choca. Es el que hace que la autocaravana choque. Bueno, y esto es, y ya está.